Muchas gracias a todos por su asistencia. Su interés, voy a compartir en estos momentos una presentación. Por favor, me dicen si se puede ver, ya está en pantalla completa. Sí, Sí. sí, sí se Ok. puede ver. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy día en particular, además, ha sido un día relativamente importante para los mercados financieros globales, porque hoy día se publicó el reporte de inflación del mes de diciembre y, por lo tanto, el acumulado del año 2024 para la economía americana. Eh, y si bien el número, el titular, es un número que no registra novedades en el sentido de que no registra un número menor de inflación, el número que se llama el número core, el número núcleo, el número que mide la inflación, pero exenta de factores que son más volátiles mes a mes, como alimentos y energía, sí da una cierta tranquilidad de que seguimos en rumbo a una inflación menor y eso tiene consecuencias bastante importantes para el mercado de bonos y el mercado accionario, como vamos a ver en las próximas láminas. Entonces, arrancar voy a partir como siempre con un cuadro que para los que vienen a la reunión usualmente pasa a ser una costumbre, que es el cuadro de proyecciones del Fondo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Usamos esto en la medida en que el mercado de acciones americano, el mercado financiero americano es el más importante, claramente, y determina mucho de lo que pasa en los demás mercados. Y últimamente, además, viene a ser el mercado más importante y de donde, como va a explicar Rolando, estamos concentrando la mayor parte de nuestros activos. Eh, Básicamente y en resumen, resultados, cambios con respecto a las proyecciones de septiembre del 2024. Uno, se espera que la economía este año crezca un poquito más que lo que se proyectaba. El año pasado creció alrededor de 2,5%, este año se espera 2,1%. Los números que van saliendo como sorpresas económicas podrían indicar que este crecimiento es más robusto y hablaremos más de esto en un momento. Una tasa de desempleo ligeramente inferior a la que se pronosticaba en septiembre, eh, pero con inflaciones, con pronósticos de inflación más altos que los que se pronosticaban hace 3 meses, con más altos que los que se pronosticaban hace 6 meses también. O sea, hoy día eh, hay una serie de factores que nos hacen pensar que probablemente esta batalla por meter la inflación, esta guerra por meter la inflación en un rango, o mejor dicho, a una meta de 2%, probablemente se va a extender por un plazo más largo y vamos a ver números un poco más altos y, por lo tanto, tasas de interés que no bajan tan rápido como el mercado esperaba hace 6 meses. Es así que la Reserva Federal misma, que esperaba cerrar este año con 3,4, ahora proyecta en promedio 3,9, con rangos relativamente amplios, pero un promedio de 3,9. Y hoy, después de la publicación del número de inflación, los futuros de mercado indican que lo que el mercado espera para todo el 2025 es que cierre en 4% la tasa de la Reserva Federal. Así es que, en resumen, un poco más de crecimiento, inflación un poco más difícil de meter dentro del rango, lo cual requiere que las tasas se mantengan a este nivel por un plazo más largo, ¿no? Las noticias para la economía mundial son relativamente parecidas. No se espera, y esta es información del Fondo Monetario, no se espera un crecimiento más alto que el que tuvimos el año 2024, ligeramente más alto, básicamente porque hay un delta en la esperanza de crecimiento de Estados Unidos. Ojo, estas no son proyecciones de la Reserva Federal, estas son del World Economic Outlook, del Fondo Monetario, y básicamente se espera que el mundo crezca igual, pero ¿por qué? Por un crecimiento un poco más sólido de Estados Unidos y algo mejor de Asia y Asia emergente, siendo la zona euro en general la que se ha corregido más, o por lo menos, perdón, en la que se ha corregido más las expectativas. En la eurozona se espera que se crezca medio punto porcentual menos y no nos vamos a ocupar mucho de los problemas de la eurozona, pero en la medida en que veamos algo del análisis que va a presentar Ronaldo, ya nos vamos a ir dando cuenta por qué. Yendo a Estados Unidos nuevamente, las probabilidades de que haya una recesión hoy día son bajísimas, según las casas que hacen pronósticos, menos de 20%, lo cual significa básicamente que nadie espera que haya una recesión y los números recientes, como había dicho hace un momento, avalan este pronóstico. Creemos que va a haber un crecimiento relativamente fuerte. Y pasando al tema de inflación, efectivamente hemos visto que de la
del punto más alto de la crisis inflacionaria. Otra vez, esto es resultado de las dislocaciones que se dieron durante la pandemia, dislocaciones en las cadenas de suministro, déficits fiscales enormes para cubrir el hecho de que se requería mantener una población que no trabajaba, etcétera, etcétera. Si bien se ha avanzado mucho en el esfuerzo, todavía la inflación en el core, como vemos en el cuadro, no sé si, disculpen, eh, marcó 2,9% para el año 2024 en Estados Unidos. La inflación publicada hoy para el mes de diciembre, la inflación core, es decir, esta que excluye alimentos y energía, que son datos más volátiles, fue 0,2%. 0,2% empieza a entrar, que era más bajo que lo pronosticado, de hecho, empieza a entrar en un rango donde por ahí que nos sentimos más cómodos. Y con eso la Reserva Federal, hoy día, como decía hace un momento, los futuros, mejor dicho, del mercado de bonos, indican que la Reserva Federal debería llevar la tasa de interés de instancia de política a 4% a fines de año. Ahora, esto es hasta el 20 de enero. El 20 de enero asume la administración Trump. Y no mencioné nada al comienzo sobre temas de política, pero claramente los anuncios que ha venido haciendo Trump con respecto a temas fiscales, corte de tasas, temas arancelarios, aumento de aranceles y a inmigración, esto de deshacerse de, no sé, de 1 millón de trabajadores por año, sí tiene un efecto inflacionario. Y la verdad es que si bien es difícil medir, lo que sí está claro es que, bueno, en las encuestas se ha dado un salto enorme con respecto a la incertidumbre que sienten los agentes de mercado respecto a la política comercial de Estados Unidos. Eh, por el momento, sí, se hacen algunos ejercicios de cuánto puede costar lo que anuncia Trump, pero habría que ver si se aplica estrictamente. Si se aplica estrictamente, efectivamente sí va a tener un efecto importante. Estamos viendo que la incertidumbre ha aumentado, eso restringe eh, medidas de inversión, etcétera. Se da, sin embargo, en un escenario en el cual la importación de bienes de Estados Unidos desde China ha bajado significativamente desde el año 2016 para acá. O sea, cuando Trump lanza el primer fogonazo de esta guerra comercial que arrancó en el 2017, eh, Estados Unidos importaba más o menos el 22% de sus bienes de China. Hoy día eso es alrededor de 13%. Sí, es verdad que algo se ha desviado a través de esos canales, pero lo que tenemos que viene directamente de China sí ha sufrido una contracción y más bien se importa más de Europa y de México, ¿no? Ahora, este ejercicio es un ejercicio que básicamente toma en cuenta efectivamente cuál fue el impacto del aumento de tarifas a las importaciones sobre las cuales se aplicó esta tarifa fue de 0,4% del PBI en ese momento, ¿no? Ese fue el costo. Lo que se propone hoy es bastante más drástico, ¿no? Es 1,8% de costo del producto. 0,8 aplicado a China, porque se aplicaría una tarifa más alta, una tarifa, un arancel más alto a los bienes a los cuales se le aplicó el 20%, ¿no? Y segundo, a todos los demás bienes se le aplicaría también una tarifa de un arancel de 60%, por lo menos lo que se anuncia, al resto del mundo 10%, ¿no? Entonces, eso acumula 1,8%. Ahora viene todo este debate de si esto es una estrategia de negociación, si es que Trump está siendo muy duro para negociar y después el impacto no es tan fuerte. Y ciertamente hoy el mercado está incorporando parte de este impacto, probablemente no todo. Sabremos mejor cómo se despliega esto a partir del 20 de enero, en la medida en que empezamos a ver ya medidas dictadas. Pero digamos, eh, la propuesta es una propuesta que sí tendría un impacto negativo relativamente alto y creemos que sí podría generar un aumento de la inflación y, como correlato, un aumento en tasas de interés que podría poner en cuestión la fortaleza del mercado accionario.
paro acá a revisar esto en un momento. Esa es la tasa histórica y acá hemos presentado un gráfico que va del 90 al 2024 de la tasa, la valla en azul, en los dos gráficos, en azul y en celeste, del rendimiento del bono del Tesoro americano, eso está en el eje derecho, ¿no? Entonces, básicamente, no es raro que el bono del Tesoro haya rendido por encima del 5% históricamente, y probablemente la economía americana esté en capacidad de, está creciendo fuerte, de aguantar una tasa de 5%. Ahora, normalmente, o digamos, para lo que hemos vivido en los últimos 20 años, no tiene nada que ver con eso, ha sido tasas más bajas. Ha sido tasas más bajas en parte causadas por a ver, es importante mencionar esto. En el año 90, China entra a la Organización Mundial de Comercio y esa entrada tiene un impacto deflacionario a nivel global importantísimo, ¿no? Importantísimo, y no tengo acá el número de inflación, pero eh, lo que pasó, bueno, no está el número de inflación, pero lo que pasó a partir de eso es que vimos un impacto deflacionario muy fuerte que llevó, por lo tanto, la posibilidad de que las tasas de interés registrasen niveles históricamente bajos. Históricamente, niveles que eran comunes antes del año 66. Entre el año 66 y el 90, tasas por encima del 5%, el 5% ni siquiera el promedio. O sea, el 5% era un nivel relativamente bajo. A partir del 66 y hasta el año 90 las tasas fueron altísimas. La entrada de China en la Organización Mundial de Comercio genera este mundo deflacionario. Y ese mundo deflacionario se acaba con la pandemia. Con la pandemia se rompen, de cierta forma, las cadenas de suministro globales y entramos en un mundo en que la geopolítica se pone un poco más complicada, ¿no? Eh, la geopolítica se pone un poco más complicada, no tenemos el impacto inflacionario, eso debería generar que las tasas de interés suban y efectivamente deberíamos ver un mundo con tasas de mercado. La tasa del bono de 10 años es una tasa que se fija en el mercado, no es una tasa de política, ¿ah? Y probablemente la vemos un poco más altas. Y eso se da en un contexto en que la deuda de Estados Unidos con respecto al PBI es más alta de lo que era tradicionalmente. Y si además tenemos un crecimiento relativamente sólido, no sé, arriba de 3%, probablemente justifica un mundo en el cual la tasa del tesoro es un poco más alta. Así que no nos deberíamos sorprender por esto, pero ciertamente si la tasa del tesoro pasa de 5 a 5,5, ese factor empieza a comer, empieza a tener relevancia a la hora de elegir una tasa de descuento para los modelos de valorización de acciones, y eso es relativamente, es muy importante, ¿no? Vamos a hablar de eso en un momento. Esto simplemente es rendimiento del bono de tesoro contra inflación. Tuvimos esta tremenda crisis, el año 2022 es el punto más alto, la inflación mensual estaba a ritmo de 1,25, que es una tasa de inflación anual de 14%. Eso, bueno, básicamente se controló, ¿ya? Pero este numerito, como decía hace un rato, todavía tiene que entrar un poco más en un rango un poco más bajo para que le dé algo de comodidad a la Reserva Federal, ¿no? Hoy día, de hecho, como resultado de esta publicación de este número, la tasa del bono de 10 años bajó algo así como 0,10%, un número relativamente importante. Eso gatilló eh, una subida del mercado accionario muy fuerte, ¿no? Hoy el mercado del S&P 500 subió 1,8%, el mercado de acciones global subió alrededor de 1,6%, con lo cual ya los mercados accionarios relevantes están positivos para el año. No sigo con eso porque Rolando lo va a tratar más, pero el resumen de esta sección uno, va a crecer más fuerte la economía global, en particular Estados Unidos y Asia. La probabilidad de una recesión en Estados Unidos, creo que ese tema lo podemos sacar de la mesa. Es decir, esta esperanza de que las tasas iban a bajar muy fuertemente porque iba a recesión en Estados Unidos no está ahí, ¿no? Con lo cual no cabe esperar grandes retornos en los instrumentos de renta fija más allá del rendimiento que tienen por cupón. La inflación, sí, se ha desacelerado, pero estos temas, o sea, si Trump cumple con, a ver, dos cosas, quiere bajar la tasa corporativa a 15% de 21, es decir, más déficit fiscal, aranceles que tienen un impacto en comercio exterior y disminución de la fuerza de trabajo a través de
la deportación de inmigrantes no regulares. Eso todo tiene impactos inflacionarios y empezaremos a ver a partir del 20 de enero qué tan cierto esto y el mercado probablemente se va a ir ajustando a esto. Pero ya las tasas subieron, ¿no? Subieron ante la posibilidad de que estas amenazas sean reales y estamos viendo tasas de 4,7% con un mercado accionario que está transando encima de 24 veces ganancias. Así que es importante que para que esas ganancias se justifiquen, las empresas cumplan o por lo menos no decepcionen las expectativas de ganancias que el mercado tiene incorporadas, ¿no? Que son relativamente fuertes. Así que para ver si la renta variable puede mantener el buen performance que tuvo el 23-24, tendremos que analizar estos factores y básicamente lo que podemos esperar de tasas de interés va a estar esta vez muy mediado por las medidas de política que vengan instauradas por la nueva administración en los próximos días. Con esto le doy pase, voy a dejar de compartir para darle paso a Rolando. Perfecto. Bien, buenas noches con todos. Gracias por participar en este webinar. ¿Cuánto estas especulaciones están incorporadas en los precios de los activos financieros? Es la pregunta que siempre nos hacemos porque, como sabrán ustedes, el mercado financiero, sea de acciones, bonos, monedas, criptomonedas en general, todo se adelanta, ¿no? Entonces es bueno saber cuánto está en el precio. En términos de los diferentes webinars que hemos venido haciendo, es bueno hacer un seguimiento de la estrategia que tenemos, ¿no? Por ejemplo, para este trimestre, creemos que seguirán habiendo sorpresas positivas en los datos de empleo, precios y crecimiento. Si vemos en la primera línea, ya desde octubre del año pasado esperamos sorpresas positivas, ¿no? Y de hecho se ha venido materializando. Eso conllevaba que la recomendación que hacíamos era, oye, quédense en renta variable, ¿no? Para varias personas era, oye, ya está caro, no entres a renta variable, pero cuando uno junta varias partes de un proceso de gestión de inversiones, te decía, oye, quédate todavía en renta variable porque podían haber sorpresas positivas en las variables macroeconómicas. Y Alfredo las ha explicado ahora. Segundo punto importante, una variable muy relevante para las estrategias que armamos es el sentimiento de mercado, ¿sí? Es muy importante saber cómo el participante, ya sea retail investor o el institucional, está analizando el mercado, sintiendo. El sentiment es sistemático, es muy difícil de romper y actualmente sigue en el lado positivo. Sobre todo en Estados Unidos. Cuando uno mapea el sentimiento de mercado de varias economías, sigue siendo la de Estados Unidos la más fuerte. Por ende te dice, si puedes invertir en gran parte del mundo de renta variable, quédate sobre todo todavía en los Estados Unidos. Tercer punto importante, nosotros mapeamos siempre la estacionalidad. Vemos, por ejemplo, en octubre decíamos, noviembre tiene un factor estacional positivo importante, y lo fue. ¿Sí? Julio tenía un factor estacional importante, y lo fue. En enero no existe un factor estacional. No es que simplemente por ser enero ganar algo, no. No hay un factor fuerte estadísticamente. Sin embargo, he puesto ahí unas cifras importantes porque a mí me acuerda mucho el 2018. Voy a compartir. ¿Ven mi cursor? Sí, Sí, se se ve. ven. Sí, se ve, se ve. Entonces, me acuerdo mucho el 2018. El 2016 sale Trump presidente y el 2017, me acuerdo, todo vuela, todo sube, sobre todo los mercados ex-US, ¿no? El 2017 fue uno de esos años en el cual el mundo de renta variable, el ACWI, le ganó al S&P 500. ¿Ya? Y se decía el 2018 va a ser buen año para todos. Mentira, vino Trump con su guerra comercial y en enero cayó la bolsa y en el trimestre del 2018, el primer trimestre, cayó casi un poco más de 1%. Y el último trimestre de 2018, en plena guerra comercial, la bolsa americana cayó más o menos 14%, incluso un poco más. ¿A dónde voy? Si bien hay una confianza de que el 2025 va a ser un año a favor de la renta variable, pueden pasar cosas imprevistas. Leer a Trump no es fácil. Una vez que asuma la próxima semana el mandato, veremos si es que cumple o no lo que ha dicho, ¿no? Y hasta qué nivel, al 100%, al 50%, no sabemos. Nosotros creemos que no va a cumplir al 100%, por ende no va a ser tan negativo al mercado y por ende la bolsa puede seguir subiendo. En resumen, cuando juntamos todo ello, seguimos recomendando para el 2025 la toma de riesgo de renta variable. Ya ahora vamos a dar un poco más de detalle, pero eso es en líneas generales la recomendación.
El año pasado, cuando hemos estado en varios webinars con ustedes, decíamos, prioricemos todavía la renta variable. Si bien había un riesgo de recesión dando vueltas por ahí, el sentimiento de mercado seguía siendo positivo y convenía, dado el momentum de mercado, seguir estando invertidos. Aquí vemos tres zonas. Esto es todo el 2024. La zona verde te dice, vete más largo en renta variable. La zona amarilla es, quédate como estabas. Y la zona roja es, vende acciones. Si se han dado cuenta, durante todo el año pasado, la recomendación era, compra acciones. Compra acciones. ¿No? Y en 2025 estamos en una zona similar. Entonces nos está diciendo, ok, si bien puede haber una cierta preocupación que las valorizaciones a algunos niveles están altas, todavía deberíamos estar en renta variable. Ahora, hay una variable que comentó Alfredo muy relevante, una variable que afecta a todos los activos del mundo, no solamente a la renta variable, pero aquí vamos a hablar de la tasa de la Reserva Federal, ya como las expectativas que el mercado tenga, si esa tasa va a subir o va a bajar este año, afecta de manera importante al S&P 500, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la roja es la diferencia que hay entre lo que se espera termine la tasa de interés de la Reserva Federal en diciembre de este año menos el nivel del momento, ¿ya? Por ejemplo, en diciembre del 2020, el diciembre de 2024, aquí tenemos este punto de acá es menos 70. Se esperaba que a diciembre de este año las tasas estén 70 puntos básicos por debajo del nivel de diciembre del año pasado. ¿Me siguen? Pero fíjense, ha ido pasando el tiempo y cómo esas reducciones de tasas esperadas cada vez eran menores. Y la bolsa americana, que es la azul, caía. Cada vez que se espera a fin de este año que la tasa de interés caiga menos, la bolsa cae. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando se espera que las tasas suban, la renta variable comienza a reaccionar hacia abajo. Y el último momento es bien importante. Cuando se espera que las tasas bajen, la bolsa sube. Hoy en día explicaba Alfredo la importancia del día de hoy, ¿no? A mí me ha sorprendido claramente cómo el S&P 500 hoy ha subido casi 2%, ¿no? Simplemente con un dato de inflación, con unas expectativas de la tasa de interés pueden seguir bajando, eso hace que la bolsa americana tenga más respeto. ¿Ya? Este gráfico, este cuadro, trata de mapear los indicadores más relevantes en tres factores, en empleo, PBI y precio. Como saben ustedes, la Reserva Federal tiene un doble mandato, un mandato de empleo y precios. No es como el BCR peruano, que es inflación solamente. Aquí tienen dos mandatos, por eso es bueno mapear tanto el mandato de empleo como el mandato de precios. Si vemos en el lado de empleo, las variables económicas de empleo se han movido a favor de la economía americana. La tasa de desempleo hacia abajo, los payrolls o las nóminas no agrícolas hacia arriba, la gente está yendo a trabajar. Entonces, hay algo importante, el empleo americano no viene cayendo y viene subiendo. Entonces, eso es positivo, ¿ya? Y eso da pie que si hay empleo, hay crecimiento económico, ese crecimiento, las ganancias empresariales son mayores, mayores utilidades y las acciones tienden a subir en ese escenario. ¿Qué es lo que podría matar este mood positivo desde el punto de vista fundamental? ¿Una recesión? ¿O que la guerra comercial sea lo suficientemente fuerte para que afecte a los Estados Unidos? ¿O que la Reserva Federal suba la tasa de manera sorpresiva, cosa que actualmente no se está esperando? Finalmente, precios, ¿no? Ahí tenemos indicadores mixtos, indicadores a favor, unos precios que están bajando hasta el 2%, e indicadores de precios que te dicen que los precios todavía no deberían converger hacia abajo. Vale la pena notar el IPC, ¿ya? Fíjense, el último dato, el de hoy, es 2.90%. Muchos están alegres, oye, qué bien, porque el dato, si quieres, el core subió menos de lo esperado. Ok, eso es bueno. Pero fíjense que ha venido subiendo el IPC. 2.60 en octubre, 2.70 en noviembre y ahora 2.90. Entonces, no es que los precios se están estabilizando a niveles más cercanos a 2. Entonces, hay que tener el tema de precios todavía como algo importante. Y acuérdense, el consumidor americano no solamente piensa en inflación, piensa más en el nivel de precios. Y el nivel de precios, si ustedes han viajado a Estados Unidos hace poco, todo está más caro. Y el nivel de precios más caro afecta todavía al consumidor americano. ¿Ya? Hay que monitorear mucho por eso el tema de precios. Ahora, las medidas de Trump pueden ayudar en gran parte cuando uno le baja regulación a empresas pequeñas.
Ya las empresas pequeñas, hay una encuesta que se hace de manera trimestral, y aquí dicen lo siguiente, entre tantas cosas, ¿no? Hay una mejora en la economía, ¿sí? 52%. Otra, hay más empleo, 35% de crecimiento. Es decir, tenemos dentro de ese grupo de las MIPE, si quieren, americanas, un mejor optimismo. Vemos al lado derecho cómo la cifra de optimismo sube y el nivel de incertidumbre cae. Entonces, si uno piensa desde arriba, tenemos una economía americana cuyas empresas grandes del S&P vienen subiendo y las chiquitas también. Eso da pie a que la bolsa americana pueda seguir subiendo en 2025. Ahora, ¿qué te está diciendo las variables de mercado? Sobre el principal factor de riesgo. Eso está documentado por la literatura económica hace buenos años atrás. El riesgo de recesión, ese riesgo del KPM, es el más importante. ¿Hay o no hay recesión? ¿No? Decíamos, acuérdense, el 2022 decías, el 2023 viene, el 2024 no ha venido. Hoy en día los indicadores de mercado no señalan una recesión. El S&P 500 es un indicador adelantado de recesión. El mercado se adelanta. Si quieren que se viene una recesión en los próximos 6 meses, el S&P comienza a caer ahora. Y no hemos visto. Fíjense cómo en junio del 2024, el S&P 5.460 puntos. En octubre, 5.738 puntos. Ahora, esto fue más o menos en la tarde, 5.946 puntos. Estamos llegando otra vez a máximos históricos. El siguiente punto, la bolsa china. Uno puede creer, ¿no? Ok, si Estados Unidos sube, eso puede jalar a todo el otro mundo y el mundo emergente también ganar en 2025. No creemos eso. Este es el índice chino, fíjense. El último dato es 3.796, que está por debajo del dato de diciembre, por debajo del dato de octubre. Y en el año va casi menos 3%. Entonces tenemos Estados Unidos creciendo en términos de mercado, no hay una recesión que se esté descontando, mientras que en el mundo emergente, China, sí tenemos una desaceleración en ese país. Y tercero, algo que me gusta bastante seguir es el spread o el margen, el riesgo que está en los bonos de alto rendimiento en los Estados Unidos. ¿Qué es un bono de alto rendimiento? Aquel bono que no es grado de inversión. Aquí están las empresas americanas con mayor riesgo. Y cada vez que estas empresas les va bien, el spread, esos puntos básicos que se le suman a la tasa del bono de los Estados Unidos, comienza a caer. Cada vez hay que exigirle menos spread, porque le va mejor. Fíjense, en diciembre de 2023, el spread que se le exigía a los bonos de Estados Unidos de alto rendimiento, los más riesgosos, era 3.71% más. En junio se le exigía menos, 3.51%. Y ahora le exigimos solamente 2.76%. Eso es bueno. Creemos que esto puede continuar, tal vez no demasiado, pero hay un riesgo menor. Mientras no haya recesión, todo iría bien. Ahora, ¿qué te dice la curva de rendimientos? Ya Alfredo comentó algo al respecto, pero vamos a verlo otra vez. Desde arriba, miremos, la tasa de 2 años. La tasa de 2 años de los bonos del Tesoro americano es la mejor tasa en la predicción de lo que va a ser la FED. Si la 2 típicamente se adelanta, comienza a subir, la FED después de unos meses puede comenzar a subir. Y miren, el nivel de la de 2 años hoy, 4.269, es muy similar al de diciembre de 2023, como que si no hubiera pasado nada. ¿Qué te está diciendo? Ha habido volatilidad. Fíjese, junio subió, cayó, subió. Ha habido volatilidad en el tramo corto. La de 10 años, hoy, 4.65.8. Estaba más alta, ha corregido fuertemente hoy, igual que la de 30, pero están todavía en niveles altos, ¿ya? Aquí hay preocupación. Si las tasas de largo plazo, y nosotros creemos, ¿ya?, que puede seguir subiendo, es un riesgo, sobre todo para los instrumentos de renta fija, ¿ya? Si alguno tiene un bono de largo plazo, hay que tener mucho cuidado porque las tasas de largo pueden seguir subiendo, en línea con una mayor deuda americana, es decir, mayor oferta de bonos, en línea con una inflación que puede desanclarse en un escenario negativo y eso hacer que las tasas de largo plazo comiencen a subir. Finalmente, la tasa que asusta más al consumidor americano es la tasa de hipotecas. ¿Ya? Miren, al día de hoy, la tasa de hipotecas estaba en 7.06. Rompió el 7%. Eso no es bueno, ¿no? Una tasa de interés para sacar un crédito hipotecario de 7 es alta relativa a la historia reciente americana. Entonces, eso es una señal de cautela.
Vamos al mundo de los bonos. ¿Qué te están diciendo los bonos? Cuando uno pone en una comparación los rendimientos al vencimiento de los bonos, ¿sí?, del mundo, y abajo los comparo con su duración, tenemos que los bonos que te pagan más en rendimiento son los de Emerging Market High Yield, bonos emergentes de alto rendimiento, y Estados Unidos High Yield. ¿Sí? Es decir, asumo riesgo de tasa de interés pequeño y puedo tener una tasa alta. ¿Se vuelve atractiva la renta fija así este año? También. ¿Qué puede hacer que uno no gane esa tasa de aquí? Que las tasas de interés suben. ¿Y podrían subir? Sí, siempre y cuando la inflación no se controle, el crecimiento comience a subir más fuerte y la Fed tenga que subir la tasa. Aquí al lado derecho es algo muy curioso, muy importante para que lo sepan. El retorno del CEMBI de 12 meses cuando la tasa es mayor a 6. Es de 2 dígitos con un 26% de probabilidad. Es decir, ustedes tienen un 26% de ganar 2 dígitos de retorno en el CEMBI, siempre y cuando el yield sea por arriba del 6%. Y aquí está el 6, fíjense. Y el CEMBI está por acá. Entonces, conviene, bueno, en la medida que esté por arriba 6, bien. Ahora, tienes otros 2/3 que está por acá. Es decir, ganar es más factible en ese tipo de riesgo cuando el yield inicial está por arriba del 6%, que es el caso de ahora. Entonces, la renta fija no debería asustar, al contrario, debería motivarte a estos niveles de tasas, entrar a las rentas fijas con la consideración importante de que el riesgo de plazo de duración sea corto por el momento. ¿Ya? Luego, algo que lo hemos monitoreado todo este año y haya sorprendido al alza, no para bien, es el precio del petróleo. ¿No? Temas geopolíticos, temas de oferta, hacen que el precio de WTI y Brent hayan sorprendido el alza. Han venido subiendo. ¿Por qué no es tan bonito esto? Porque cuando suben estos precios afecta por rezago a la inflación americana y la inflación del mundo. Entonces, si queremos que la inflación comience a converger, podemos tener mala suerte que si el precio del petróleo, por razones de oferta, comience a subir, la inflación americana y del mundo no baje a la razón que nosotros queremos. ¿Ya? El último dato de inflación es 2,90. No está cercano a 2 todavía, pero está por debajo de 3. Y eso se toma como algo positivo. Entonces, dicho esto, los datos macro se van acomodando a favor de Estados Unidos. Tal vez no a favor del mundo, porque los mercados emergentes van a sufrir por la posible guerra comercial, por los aranceles. Dentro del mundo desarrollado, Europa y Japón tampoco le va a ir bien. Es decir, Alemania, si ven la producción alemana en los últimos 2 años, viene cayendo. Entonces, si el motor europeo no le viene bien, los otros países que apalancan, que es España, Italia, Francia, tampoco le va a ir tan bien en términos económicos y eso afecta a las empresas europeas. El sentimiento, por otro lado, viene subiendo. Ya el sentimiento es sistemático, muy difícil de romper. Fíjense el sentimiento de mercado, que es esta celeste, ¿no? Sigue subiendo, eso es positivo. El mercado, el sentimiento de los inversionistas sigue siendo positivo. Al lado derecho, fíjense, al 9 de enero, el porcentaje que está bullish, 45%. Claro, ha bajado con respecto a octubre, pero va por encima del promedio histórico. No debería preocupar que todavía el sentimiento sigue por ese lado. Algo que sí preocupa, ¿ya? Y nosotros lo veníamos monitoreando ya desde el mes pasado, es la profundidad del mercado. ¿Cuántos mercados están creciendo por encima de su media de 200 días? ¿Ya? Es un indicador muy importante. Y fíjense, ya te estaba diciendo desde noviembre, ten cuidado. El único indicador que te decía, ten cuidado, porque la bolsa renta variable del mundo puede comenzar a caer. ¿Ya? Entonces, una señal de alerta. No todo es color de rosa, pero esta señal no pasaba en Estados Unidos. Por eso que la recomendación nuestra es, hoy, quédense en Estados Unidos. ¿Sí? Todavía puede ser atractivo para el 2025. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar para este año del S&P? Primero, veamos qué se esperaba de 2024. Por eso hay que estar siempre con muchas pinzas. Miren, la mediana para el 2024 era cierre de año 4.925 puntos. ¿Y cuánto acabó? Muy por encima de eso. Y miren los bancos, o sea, no son cualquier banco. Miren, acá hay una casa que decía 3.750 y terminó más cercano a los 6.000.
Entonces, hay mucho error cuando uno predecir no es fácil. Esto es decir, es una inversión de prueba y error, ir moviendo el timón de las inversiones, porque estos niveles, fíjese que no se cumplieron. Si regresamos al 2023, poco. Al 2022, menos. Ahora, ¿qué se espera el 2025? El promedio del mercado espera 6.600 puntos. Comparado con el nivel de hoy, es un 11%. ¿Se puede dar? Sí. Si la guerra comercial no afecta negativamente a los Estados Unidos, si no hay un tema del petróleo, no hay algo geopolítico dando vueltas por ahí, podríamos romper este 11%. En nuestro escenario más positivo, vemos un 19%. Si es que todo se alinea y no hay algo que te quite retornos para el S&P 500. ¿Ya? Eso es favorable. El target, la meta de EPS, de Earnings Per Share, es de 271. También es alto. Eso es bueno. Creemos también, hoy han comenzado los bancos, ¿no? A publicar earnings y son datos favorables. Entonces, si quieres, consecuente con el crecimiento económico. Si el crecimiento económico 2024 sorprendió al alza, como dijo Alfredo, para el Fondo Monetario, entonces también las ganancias empresariales que apalancan el crecimiento del 2024 deben sorprender al alza, ¿no? Ya ha comenzado hoy. Esperemos que esto continúe. Ahora, la otra cara de la moneda es el valuation, ¿no? En muchos casos, uno escucha, oye, el S&P está en 27 veces earnings, está caro. No, efectivamente, si solamente uno ve el PI a lo largo de la historia, puede estar caro. Ahora, las herramientas de valuation son buenas en horizontes de 5 años a más, ¿ya? Entonces, para el muy corto plazo, no necesariamente te lleva a lo correcto, más te puede llevar al desvío. Uno puede escuchar, del 2022 hasta antes te decían que ya estaba caro, y el 23 subió, el 24 subió. Hay muchas personas por ese tema de que está caro, han dejado de ganar buena cantidad de dinero y no han entrado al S&P 500. Entonces, cuando uno mapea los niveles PI, ¿sí? A mí me gusta más verlos entre su crecimiento, que es el P. Si yo agarro el PI y lo divido entre el crecimiento esperado del futuro, entonces tengo estos datos ahí. ¿Ya? Y luego, con esos datos, yo le resto el promedio de los últimos 10 años y lo divido entre la volatilidad, tengo cuántas desviaciones estándares me separo del promedio. Si este número es más, y es esta cifra de aquí, cuántas desviaciones estándares por encima del promedio de 10 años me encuentro. Así que tan caro estoy. ¿Ya? Y no es mucho. Fíjense, el broad, el S&P, estás en casi nada. Aquí tienes niveles, el más caro puede ser bienes raíces, ¿no? El más barato puede ser servicios públicos. No tienes una señal cuando uno ajusta por crecimiento y estandariza que te diga, está tan caro, ¿ya? Obviamente hay más señal, el valuation se puede ver en un montón de ratios, pero para este ratio en particular no te está diciendo necesariamente que este es un año caro. Ahora, si asusta. Hay gente con un Nobel 27 y dice, ok, yo me acuerdo cuando puedo estar equivocando, pero Greenspan fue lo del racionalidad exuberante, en el cual, oye, irracionalidad exuberante, el mundo no puede comprar PIs altos, eso fue, creo que fue el 2006, ¿ya? Acuñó esa frase, la gente le creyó y la bolsa siguió subiendo 3 años más. Entonces, es cierto que puede estar caro, pero el momento en que esto comienza a caer no necesariamente es inmediato, ¿ya? Por eso que lo demás parte del análisis es muy importante. Si uno ve el largo plazo del S&P 500, ese es un gráfico que siempre me gusta mostrar, porque las personas que invierten en renta variable, claro, uno quiere ganar mucho en el corto plazo, eso es lo lógico, pero eso no ocurre en la vida real, sobre todo en renta variable. Ganar rápido en el corto plazo no es necesariamente lo que te prometen las acciones, por lo menos el S&P. Las acciones se prometen retornos altos en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo ustedes viven un montón de ciclos económicos y las acciones crecen mientras crece el PIB per cápita. El PIB per cápita va a crecer en la medida que haya más personas productivas, capital y trabajo. Entonces, en el largo plazo, acciones van a ser más rentables. Fíjense, tenemos datos desde el año 96. Sube, baja, pero siempre terminas por arriba. La recomendación, si algunos tienen un exceso de ahorro, inviertan en acciones. En el largo plazo van a terminar ganando. Ya fíjense, el 2022 fue un año malo, menos 18, pero 2023 y 2024 positivos. Ya van a escuchar, oye, 2 años seguidos es mucho, ya tiene que caer.
La típica, oye, ya. ¿Qué pasó el 2019, 2021? Estos años subieron. ¿Qué pasó el 2009 al 2014? Siguieron subiendo. De 2003 a 2000, sí, sí tienes evidencia de que puede seguir subiendo. Entonces, este negocio no es fácil. Hay que siempre analizar los datos y ser conscientes para que si uno se equivoca, girar el timón rápidamente. En resumen, ¿qué esperamos para este año? Mejores perspectivas de ganancias de las empresas en Estados Unidos, porque la macro viene bien. Ahora, hay una gran contingencia. ¿Qué va a hacer Trump? Una cosa es lo que dice, otra es lo que efectivamente va a hacer. La próxima semana suma, veamos lo que ocurre. En función de lo que pase, uno puede recomendar tener más o menos de Estados Unidos. Sin embargo, con guerra o sin guerra comercial, Estados Unidos se encuentra mejor que otros países. Entonces, si uno tiene que decidir entre países, recomendamos Estados Unidos. Dos, mientras la economía americana crezca por encima de 2%, que es lo que uno espera, y la tasa de desempleo siga baja, el incremento de tasas no necesariamente es malo, no nos debería asustar. Nos debería asustar si es que no hay crecimiento. Entonces, si hay una guerra comercial que te quita crecimiento, si Musk y compañía ajustan rápidamente el gasto público y la inversión privada no reacciona, ahí sí te preocupas, ¿no? Porque si subo la tasa y crecimiento no reacciona, estoy llevando la economía hacia el lado izquierdo y eso sería negativo, ¿ya? Sin embargo, no creemos que eso pase, pero pues eso podría pasar. En un escenario de subida de tasas con crecimiento económico, el dólar americano debería fortalecerse frente a otro. Tres, si el sentimiento de mercado sigue siendo positivo y el momento también, hay rato para las acciones. Suelto señal de alerta que la profundidad del mercado de acciones global viene reduciéndose a favor de Estados Unidos. Por ello, la renta variable sigue siendo atractiva en el corto y el largo plazo y la renta fija se vuelve atractiva porque el carry, el nivel de tasas es alto, ¿sí? Y si uno compra bonos todavía con duraciones pequeñas, está llevando una tasa de 6% en dólares y si bajan las tasas, podrían ganar un poquito más. Bien, eso es por mi lado, muchas gracias y quedamos para las preguntas. No. Gracias, Rolando, Alfredo. Pasamos rápidamente a la sección de preguntas. Arrancamos por el lado político. Nos preguntan sobre Trump, eh, en balance con todo lo que hemos comentado. ¿Es positivo o negativo para el mercado? ¿No lo quieres arrancar tú eso? Es actualmente para mí es positivo, pero a ver qué va a decir el 20 de enero, ¿no? Por el Internamente. momento es positivo, pero puede ser impredecible. La guerra comercial no se veía venir, vino en 2018. Es decir, acá pueden pasar otras cosas que uno no prevé, ¿no? Sí, el mercado ha tenido inicialmente una reacción, le ha dado una bienvenida muy positiva, es decir, con la elección subieron las acciones de manera importante y con las mismas bajaron también, digamos, ¿no? En la medida en que se empezaron a discutir un poco más las opciones y qué tan realistas eran. Eh, ahora, la verdad es que el- la reducción de impuestos corporativos para las empresas es importantísima, o sea, en términos de acumulación de ganancias y en términos del resultado que eso puede tener para la distribución de dividendos, utilidades, etcétera, etcétera. Eh, el, el- el correlato es que eso hace que aumente el déficit fiscal y potencialmente eh, requiera una prima más alta o el mercado le exige una tasa más alta a el Tesoro americano por los bonos que venda, ¿no? Finalmente pasa a ser un crédito peor, ¿no? ¿Qué tanto de eso está incorporado? La verdad que no está muy claro, pero partimos del hecho que tampoco sabemos exactamente cuáles son las medidas que efectivamente se van a tomar, ¿no? Eh, en principio, como decía hace un momento, el mercado ha reaccionado en general positivamente a Trump. Veremos qué viene más adelante. De ahí tenemos una serie de preguntas que las estoy juntando sobre los mercados, digamos, globales. Hemos hablado bastante de US. Mm, No sé si tenemos alguna perspectiva con los mercados fuera de US, como China o Latam. mm. Por, Sí, por dale, nuestro Rolando. lado, los retornos esperados son positivos, luego de los análisis que hemos hecho, pero cantidades pequeñas. Entonces, en el análisis retorno-riesgo, preferimos estar en Estados Unidos.
No creemos que vayan a perder dinero. Si el escenario es positivo, todo va a subir. Una cosa van a subir más que otras, ¿no? Sí me preocupa Asia, China sobre todo, porque debería ser uno de los perdedores de este tema de la guerra comercial. Mm, así es. Luego tenemos una pregunta sobre recesión económica. Ahora que hemos conversado un poco de que prácticamente ya no está en la vista de corto plazo una recesión, de igual manera se mantiene como un riesgo. En ese caso, ¿qué factores serían los detonantes o por dónde vendría una recesión si es que Mm. se produce una? O sea, a ver, no hablar de factores geopolíticos como, digamos, o sea, si de repente nos vemos, de repente sujetos a una guerra nuclear, ¿no? Porque Rusia empieza a usar armas tácticas en Ucrania, o, no sé, o cualquiera de estas cosas, es muy difícil medir eso. No lo voy a poner en el tapete. ¿Qué podría pasar? Uno, que efectivamente las medidas que se están tomando generan una inflación un poco descontrolada, que eso requiera que la Reserva Federal se dé la vuelta y empiece a subir las tasas de interés y que eso ocasione una desaceleración fuerte de la economía americana. Esas cosas no se dan bruscamente, esas cosas no se dan en un año, o sea, no, difícilmente ese aumento de tasas de interés y tasas de interés que actúan con retraso significaría una recesión en el 2025. Es muy poco probable a estas alturas que eso se dé en el 2025, ¿no? Pero lo único que se me ocurre en este momento, eh, eh, excluyendo evidentemente un evento geopolítico catastrófico, es una inflación fuera de control, ¿no? Y la verdad que tampoco parece que hubiese algo muy metido ahí. Sí, Rolando. Yo adicionaría, la curva de rendimientos hace casi más de 2 años te decía que la recesión debía venir. Mm, Cuando uno hace el análisis histórico, eso es cierto, sí, pero siempre ayudaba que la política fiscal era contractiva. Viene recesión cuando la curva de rendimiento está invertida y la política monetaria era contractiva. Caso que no fue el 2024 ni 23-22. La política fiscal ha sido expansiva. La curva de rendimiento es invertida y política fiscal expansiva, la probabilidad de recesión era baja. Ahora puede cambiar. Es decir, no sabemos la velocidad de ajuste de gasto que puede hacer Musk y compañía. La eficiencia del gasto. Si ajustan el gasto demasiado rápido, y yo no creo que lo pueda hacer, pero si todo se alinea y comienza a ajustar el gasto rápido, eso le va a quitar punto del PBI. Y tal vez eso, el beneficio que decía Alfredo a los otros sectores por la baja de impuestos, etcétera, no se va a dar, seguramente no se puede dar a la misma velocidad y te puede llevar a un tramo recesivo. Pero en el extremo, si esa parte es suficientemente fuerte. mm. No sé, ¿qué es lo que haga Trump? No sé. A ver, tenemos de repente tiempo para una pregunta más. Eh, Nos preguntan dentro de los sectores de US, ¿qué sectores vemos más Ah, atractivos, ¿no? Que les podrían potencialmente ganar al S&P. ujú. Sector financiero. Lo Uh -huh. pongo primero. Es muy probable que el sector financiero se vea beneficiado de una desregulación importante, no solo con respecto a lo que pueden hacer los bancos y otras empresas financieras, sino que además se han beneficiado porque, bueno, va a haber una actividad mayor de fusiones y adquisiciones, muy probablemente justamente porque vamos a ver algo menos de regulación en varios sectores en los cuales muchas de estas transacciones estaban atracadas justamente por temas regulatorios, y acá redundo. Eh, Ese como primer sector. No sé si Rolando tienes alguna otra. Coincido con ese sector. Tecnología también, comunicaciones también, pero sobre todo financieras, creemos que podría sorprender al alza este año. Ya, y no vienen lento, ¿no? O sea, hoy día se Ujú. publicaron resultados para básicamente dos instituciones financieras que son eh, muy importantes para el S&P, JP Morgan y Goldman Sachs.
las dos batieron sus resultados esperados, pero largamente, ¿no? Largamente, con muy buenas ganancias reportadas. Listo. Muchas gracias, Alfredo, Rolando. Con eso Buenas preguntas, ¿eh? concluimos la sesión. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el siguiente webinar. Bueno, dale, muchas gracias. Hasta luego y Luego, muchas muchas gracias a gracias. los que han venido.